Muy bien, chicos, comenzamos entonces planos y niveles, ¿ya? Se llama lenguaje planos y niveles. El lenguaje, chicos, que es el instrumento, la capacidad humana con la cual nacemos para poder expresar nuestras ideas, nuestros mensajes, tiene dos planos, un plano abstracto y un plano concreto. El plano abstracto, el plano teórico, el plano psíquico, el plano que hace referencia a la parte teórica es la lengua. Y el habla es la parte en la cual nosotros expresamos esta lengua al exterior. Primero pensamos, ¿no? Por eso pensamiento y lenguaje va netamente ligado, y luego hablamos al exterior, luego de encodificar nuestro mensaje. Y el habla pues ya es material, es física, es práctica. Al día hablamos cuántas palabras, ¿no? Pues serían incontables poder tener la numeración de las palabras que podemos pronunciar todo el día. Es de uso personal, el habla es variable, ¿no? Hablábamos la semana pasada en la comunicación que nuestro habla va cambiando acorde a nuestra edad, nuestro sexo, las costumbres, el nivel cultural, social, estatus social, etc. Entonces definimos la lengua como el concepto que hace referencia pues a esa capacidad que tenemos como facultad de lenguaje. Es ese conjunto de signos convencionales formados por el abecedario que tenemos. Mira que con este abecedario limitado, finito de letras, podemos formar infinitos enunciados, textos, palabras, frases, entre otros. Como características tenemos que el lenguaje social. No existe sociedad que no posea una lengua, un idioma. Todas poseen, porque sin eso no podrían comunicarse y existir como sociedad. La lengua también es psíquica. ¿Por qué? Porque es una abstracción mental, es un conjunto de conocimientos que tenemos, ¿no? ¿Qué conocimientos tenemos de nuestra lengua? Los signos ortográficos, tenemos los usos de grafías, las disciplinas, todo eso lo tenemos a nivel mental y lo heredamos de nuestros padres como lengua madre. La lengua también es variable, pero solamente a través del tiempo. Cuando estudiamos una lengua a través de mucho tiempo se llama un estudio diacrónico, a través de décadas o muchos más años. Decimos que es teórica porque tenemos muchos niveles de aprendizaje. Hablamos de la semántica, la morfología, de la sintaxis, la lexicología, la fonología, la fonética. Es decir, la lengua tiene niveles de estudio. Por ejemplo, estudiamos, cuando hicimos el sinónimo, la semana pasada como clase, ¿no? Estudiamos los sinónimos, eso era, por ejemplo, el nivel semántico de la lengua, donde estudiamos los significados de las palabras. Pero cuando estudiamos la función de las palabras en la oración, ahí hablamos de la sintaxis. Y cuando hablamos de la estructura interna de las palabras, ya que no es lo mismo decir flor a florcita, no es lo mismo decir amigo a amiga, mira cómo este O o este A, este morfema va a cambiar el significado y cambia de género las palabras. Y hablamos de la morfología, la estructura interna de las palabras, ¿ya? Entonces decimos pues que es teórica, ¿no? Tiene muchos niveles de estudio y es un código, porque un código significa que es aprendido por una sociedad específica. Este código, por ejemplo, lo manejamos nosotros en México, en Chile, ¿no? Con ciertas variaciones de este español, pero es un código que todos conocemos. Este código no lo conocen, por ejemplo, ciertos países que no hablan el español, ellos manejan otro código. Manejan su código de repente del inglés, manejan su código francés, su código alemán, manejan otro tipo de letras, otro tipo de abecedarios, otro tipo de declinaciones morfológicas, ¿ya? En cambio, el habla es psicofísica. Primero pensamos, luego hablamos, ¿no? Es efímera, es pasajera. Hablamos un momento y luego habla el otro, y luego otro interlocutor. Tu habla puede durar un minuto, un segundo, media hora, depende de dónde estés hablando y en qué contexto. Es el uso del código, el uso de la lengua. Es práctica. En todo momento estamos hablando, no nos podríamos comunicar sin hablar, o de repente a través de otros tipos de signos, ¿no? Gestos, mímicas, pero generalmente las personas, pues, ¿no? Los seres humanos utilizamos el habla, ¿ya? El habla en este caso. Y es individual en este caso, ¿por qué? Porque cada persona se expresa de diferente manera, como les mencioné, acorde a su nivel educativo, a su profesión, a su edad, a su sexo, a sus costumbres, a la sociedad donde se encuentra, se van a expresar de diferentes maneras, ¿no? Por eso decimos que es individual, es el estilo propio de cada persona. ¿Cuáles son las variantes de la lengua? Tenemos al dialecto. Es la variante del mismo idioma, pero en diferentes lugares. ¿Sí o no, chicos? Que la variante del español en México es diferente. Su fonética es diferente. Ellos tienen un tonito especial, un tono más, digamos, imponente, ¿no? Un tono más, en este caso, fuerte, más grave. A diferencia de los chilenos, ¿no? Su español del chileno es como un chillido, ¿no? Es un poco más finito el sonido, más audible. Parece que cuando hablan estuvieran cantando, ¿no? ¿Escuchan a Miriam Hernández, por ejemplo? Ella está de jurado en Yo Soy de Chile y cuando ella habla se escucha como si estuviera cantando, ¿no? No solamente hablando. Es un tono más agudo, ¿no? Más agudo, más chilloncito, ¿no? Esa es la fonética, por ejemplo. Cuando hablamos del español aquí nada más a nivel de Perú, el español, por ejemplo, de un puneño es diferente al de un cusqueño, al de un ayacuchano. Parece que los tres son de provincias del Ande, suena diferente. Igual al español de un piurano,
de un tumbesino, al español de un chiclayano, de un cajamarquino. Ese dejo específico que te caracteriza a los lugareños de una determinada sociedad es lo que es el dialecto. Ya son las variaciones de la lengua. Puede haber, generalmente esta variación se da a nivel de la fonética, o sea, del sonido, del famoso dejo, ¿ya? ¿Qué es el sociolecto? El sociolecto es la variación de la lengua, pero por nivel cultural, por nivel educativo y por clase social. Por ejemplo, la clase social de los diplomáticos, los literatos, los premios Nobel es una clase social generalmente alta. Ellos se expresan de una forma culta. Si tú lees, por ejemplo, la obra de Jorge Luis Borges, que era un personaje de élite, de Vargas Llosa, de Alfredo Bryce, que era un miraflorino, su lenguaje es un nivel superior que a veces nos cuesta aprender y tenemos que buscar el diccionario, esas palabras que para nosotros son nuevas, pero para ellos son unas palabras muy comunes, muy habituales, porque ellos leen bastante, son literatos, son cultísimos, y como leen bastante, tienen mayor lexicología en su lenguaje. Entonces, el sociolecto viene de sociedad, cambia el nivel del ADE, ¿no? del lenguaje, acorde al nivel cultural que tengamos. No solamente nivel económico, sino también nivel cultural. ¿Por qué no solo a nivel económico? Claro, porque, por ejemplo, Vallejo era pobre, ¿no? Era de un nivel económico bajo, ¿no? Era 11 hermanos, él vivía en un pueblito de allá ¿no? de Trujillo. Sin embargo, su nivel cultural de Vallejo, pese a ser un personaje de clase pobre, era muy culto, demasiado culto. Vallejo era un genio. Entonces, no sociolecto no solamente es por el nivel económico, ¿no? Sino también por el nivel cultural, el nivel educativo, ¿ya? El nivel superestándar, cuando hablamos con un lenguaje elegante, preciso, culto. Por ejemplo, la policromía del boceto exalta las miradas. ¿Qué significará eso? A ver, ¿quién me dice qué significa la policromía del boceto exalta las miradas? ¿Qué significará, chicos? ¿Qué significará? La policromía, ¿cómo? ¿Qué significará? Boceto es figura, dibujo. Generalmente los pintores hablan de boceto. Tú hablas de dibujo y ellos hablan de boceto. Quiere decir que los colores variados, cromo es color, poli es muchos, ¿no? Los variados colores del dibujo, de la imagen, de la figura, motivó, exaltar es que emocionó las miradas, hizo que todos volteen sorprendidos, anonadados, estupefactos, ¿no? ¿Ya? Eso significó. Entonces, si tú de repente no comprendiste, pero ¿qué es policromía? Yo no sé este léxico, ya te dije, colores variados. Boceto, figura, imagen, dibujo. Exaltó, emocionó, motivó, ¿ya? Entonces te das cuenta que no comprendieron todos, porque quizá, pues, este tipo de léxicos aún no los has aprendido, pero lo vas a aprender mientras más leas. Nivel estándar es cuando hablamos en la casa, con la familia, con los amigos, en el recreo, en el chat, un lenguaje estándar, regular, formal, regular nada más, ¿no? Papi, vamos al estadio, ya hijito, pero siéntate a la mesa a comer. Comemos y luego nos vamos al estadio. Es un lenguaje coloquial, familiar. Y el subestándar sí es un lenguaje que hablan las personas que a veces no tienen un nivel educativo completo. De repente no han terminado ni la primaria, no saben escribir, no saben leer, son poco instruidos. Algunas personas en las provincias que no han tenido la oportunidad que ustedes tienen ahora de estudiar, o también las personas que delinquen, ¿no? Hay dos grupos del nivel subestándar. Uno, la replana, que es que hablan los delincuentes, y simplemente el nivel poco instruido, que es otro tipo de nivel subestándar, pero que no es delincuencial, sino es de personas que tienen un nivel educativo bajo, ¿no? Y que no han tenido la oportunidad de estudiar y no pueden expresarse, ¿no? O confunden mucho las letras, los signos, las tildes, etc. Le agarraron del horno, por ejemplo, así hablan un poquito, ¿no? Como que los chicos que son muy vivos, ¿no? Le agarraron del horno y se burlaron de él, ¿no? Está chévere mi lompa, en lugar de decir está bonito mi pantalón, me agrada, mi pantalón está chévere, en lugar de está. Por ahí como que hablan un poco así algunas personas con un nivel vulgar, un nivel subestándar, o sea, no completan la palabra como corresponde, ¿no? Le hablan a medias, ¿ya? Y por último, ¿el idiolecto qué es? El idiolecto es la palabra o la palabra que especifica que hablamos acorde a nuestra edad, nuestro género y nuestra ocupación. Es lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Que si tú eres pequeñito, hables como un niñito no me habla lisuras, no habla palabras vulgares. Si tú eres dama, hablas como una dama, educada, fina, femenina, ¿no? Una chica, pues, culta, ¿no? Pero si eres abogado, hablas fuerte, con esa fuerza del abogado que tienen para defender, ¿no? a sus inculpados, con esos léxicos que van a hacer defender a capa y espada ¿no? su litigio. Entonces, el idiolecto es la forma ideal en cómo hablamos en una etapa de nuestra vida. Ahorita estamos con un dialecto de edad y de género, entonces nos corresponde hablar con un lenguaje juvenil, educado, formal.
Cuando tengas tu profesión, ya vas a hablar con un tecnolecto. Tecnolecto es cuando ya tienes tu carrera. Tecnolecto, y hablas con términos de tu carrera. Si, por ejemplo, fueras abogado, vas a decir el litigio fue un fraude. ¿Qué significará? Que tu caso, de repente fuiste ante el juez, defendiste, pero te diste cuenta que el juez estaba parcializado. Y eso fue un fraude, o sea, fue una mentira, una estafa, ¿no? Entonces te vas a expresar a través de ese tecnolecto, ¿ya? Según la edad y el género también cambia la forma de hablar. A veces las chicas suelen hablar más expresivamente, más románticamente, más quizá expresivamente, más emocionalmente que los chicos. Los chicos son un poquito más, digamos, objetivos en hablar, un poco más racionales, ¿no? Por eso dicen que las poetas son las chicas, ¿no? Generalmente. ¿Qué es el idioma? El idioma es el lenguaje que oficializa la constitución política de un país. Es decir, para que algo sea considerado como idioma es porque lo habla el 80% de la población y porque tiene mayor influencia en la economía y política del país. Actualmente en nuestro país llamado Perú, la constitución política ha oficializado solo hasta la fecha a 3 lenguas como idiomas. ¿Quiénes son esas 3 lenguas? El aymara, el quechua y el español. Dice que posiblemente algunas lenguas de la selva vayan a ser oficializadas, pero por ahora aún no. Por ahora es el quechua, el aymara y el español. Muy bien, chicos, enciendan sus audios y vamos a responder las preguntas. Comenzamos. Pregunta número 1. La concreción individual de la lengua, ¿cómo se llama? La expresión al exterior de la lengua. ¿Cómo se llama eso? La concreción al exterior de la lengua, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando expresamos al exterior nuestra lengua? Comunicación. No. ¿Cómo se llama? Recuerda que el lenguaje tiene 2 partes. ¿Habla? La parte abstracta y el habla es la parte... ¿Habla? La habla, muy bien, la parte concreta. 2. Las lenguas no son homogéneas, varían dentro de su comunidad. Cambian de una región a otra, como les dije, ¿no? El chileno habla con un tono más chillón, el mexicano con un tono más impostado, más grave, pero ambos hablan español. Los mexicanos y los chilenos también hablan español, los peruanos también. Pero es fácil diferenciar cuando alguien es peruano, chileno o mexicano, por la voz, por ese tonito. Eso se llama dialecto, la variación de una misma lengua dentro de una comunidad. Puede ser dentro de un mismo país o entre países. A esa variación se le llama dialecto, ¿no? Varía dentro de una comunidad o de una región o de un grupo social. Es la variación del mismo idioma por distanciamiento geográfico. La siguiente definición, sistema de signos orales y escritos que utiliza una comunidad para expresarse. ¿Cómo se llama ese sistema de signos orales? Ese sistema de signos llamado abecedario. La lengua. Sistema de signos es la lengua, el idioma es nuestro código lingüístico que utiliza una comunidad para expresarse. Se llama la lengua, ¿ya? Siempre que escuchen la palabra sistema de signos, sistema se refiere al abecedario, chicos. Sistema de signos es nuestra herencia que tenemos de nuestros padres, que es el lenguaje castellano o español. Cuando una lengua varía de un orden a otro, varía en el orden de su estructura. ¿Qué dialecto es? Estamos usando el criterio sintáctico. ¿Qué quiere decir? Mira, aquí estaba justo. Sintáctico. Este es el concepto del dialecto. En lugar de decir, el fruto es de la selva, digo, de la selva su fruto es. Yo sé que él vendrá, sé de que vendrá. Usamos el dequeísmo y de la selva su fruto es. Usamos un desorden lógico en la oración. Primero sujeto, verbo y predicado, pero acá comenzamos con el predicado. Así como el hiperbatón en la literatura, aquí también tenemos una especie de hiperbatón en el desorden lógico de la oración, ¿no? De manera formal, y ese desorden se le llama sintaxis, ¿ya? Sintáctico. La variación regional en el uso de la lengua, ¿cómo se denomina la variación del mismo idioma? Por motivos de distancia regional o geográfica. ¿Cómo se llama? La variación de la lengua por motivos de región. O sea, la misma lengua varía en una región o en otra, en un país o en otro, pero la misma lengua, es la misma lengua y varía por distanciamiento geográfico regional. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando la lengua varía? Dialecto. Por distanciamiento geográfico, regional, ¿no? La glicólisis es la decomposición del azúcar. De esto te hablará un químico, te hablará un biólogo, ¿no? O un médico, quizás te hablará, o un nutricionista. ¿Qué tipo de nivel de lenguaje es? ¿Por qué te hablan este lenguaje? Mira, te lo podría... Dialecto. Dialecto. Muy bien, depende de la carrera, ¿no? Puede ser de repente con algún médico, un biólogo, ¿no? Él es un plano de lenguaje. ¿Cuál de estas alternativas es un plano de lenguaje? Recuerda que el lenguaje tiene planos, la lengua y el habla. El lenguaje tiene 2 planos, la lengua y el habla. ¿Cuál es un plano de lenguaje, chicos?
El habla. Muy bien. Si estuviera la lengua, ponían la lengua. Si estuvieran las dos, pondrían ahí B, los dos. Cuando la lengua adquiere ciertas variantes sociales, ¿cómo se denomina cuando cambia por el nivel cultural o económico que tengas? ¿Cómo se llama esa variación de la lengua por motivo de nivel educativo, nivel cultural o nivel económico? Sociolecto, muy bien. Continuamos. Señala la imprecisión con respecto al dialecto. ¿Cuál de estas alternativas es falsa respecto al dialecto? ¿Cuál será falsa respecto del dialecto? La D. ¿Cuál? La D. Es una variedad del uso de la lengua. La D. La D, la D, la D. Sería verdadera, la D. El quechua no es un dialecto. Claro, no, o sea, en realidad no es un dialecto, es un idioma. Pero acá dice, ¿cuál es lo falso? Lo falso, esto es verdadero. ¿El quechua no es un dialecto? Verdadero, porque no es un dialecto, es un idioma. Es oficializado por la Constitución. Dime, ¿la lengua cambia, se dialectiza, o sea, se vuelve dialecto cuanto menos expanda o cuanto más expanda? ¿Cuándo una lengua varía? ¿Cuando más expanda o cuando menos expanda a nivel geográfico? Toda lengua se dialectiza cuando menos expanda o cuando más expanda. Menos. Más expanda. Cuando más. Más. Acá te están diciendo que se dialectiza cuando menos expanda. Falso, se dialectiza cuando más expanda. Tienes en tu extensión para marcar 10 preguntitas de tarea y en tu evaluación tienes 5. Solo acá te voy a dejar una tareita más, ¿ya? Número 11. Aquí. Escribe 10 oraciones o frases con la lengua en el nivel súper estándar. O sea, nivel culto, un nivel muy educado, muy fino, muy culto. Y luego, lo mismo, pero en la 12, ¿ya? Escribes también 10 oraciones, ¿ya? Escribir también 10 oraciones. Lo mismo, ¿no? Con frases de la lengua, pero con nivel subestándar, o sea, lo que no debes saber, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta del tema, de la tarea? Súper estándar y subestándar. ¿Alguna pregunta de la tarea, chicos? ¿Alguna pregunta? Simple, ¿no? Es un tema bien facilito, chicos. La siguiente clase sí vamos a ver otro tema un poquito más práctico, pero es un tema teórico netamente. Muy bien. Vamos a tomar la asistencia, entonces. Se han participado el día de hoy. Ahora, Miss, ¿y las 5 cuál era? Miss, ¿qué es Lorna? ¿Cómo? ¿Qué es Lorna? ¿Cuál era? Lorna significa tonto en el lenguaje vulgar. Profesora, las 5. ¿Cuál? A ver un ratito. ¿Cuál? ¿Cuál, Las chicos? 5. ¿Las 5? ¿De dónde? ¿De la tarea o de dónde? De la... ¿Aplicación? Sí. Ah, la variación regional del uso de la lengua es el dialecto. Muy bien, chicos. Preguntas, por favor, más preguntas. Preguntitas, dudas de la tarea, ¿todo quedó claro? Muy bien, les agradezco mucho su parte. Miss, pongan la 12 para escribir. Pongan la 12 de la atención. Escribe 10 oraciones o frases con lengua súper estándar. Y lo mismo, escribe 10 oraciones o frases, pero con lengua con nivel subestándar. Son entonces 20 oraciones. 10 con nivel súper estándar y 10 con nivel subestándar. 10 oraciones con frases con el nivel súper estándar y 10 oraciones o frases con el nivel subestándar. Muy bien, chicos. ¿Escribieron? ¿Sí? Sí, Miss. Ya está. Nos vemos el día miércoles, ya pequeños. Cuídense mucho. Gracias por participar. Han estado muy inteligentes hoy día. Nos vemos, chicos.